Compañeras, compañeros, buena tarde, buena noche casi. Eh, les comento en nombre del Polo Obrero Tendencia. eh, Capaz que para muchas de nosotras sea bastante evidente cuál es la relación que hay entre las reivindicaciones de las mujeres, la lucha del movimiento de mujeres y el movimiento de desocupados, el movimiento de piqueteros, la organización de las ollas populares. Capaz que para muchos nos parezca evidente, obvio, sin embargo, está bueno que podamos comentar y explicar cuál es la importancia fundamental, que no es menor en lo absoluto, que tiene la organización en este contexto de pandemia y en general de los barrios en torno a las reivindicaciones de las mujeres. Bueno, está de más decir que las mujeres no solamente somos grandes organizadoras de los barrios, sino que además somos de las mejores organizadoras cuando las cosas se ponen duras. No hace mucha falta recordar en las distintas épocas de dictadura, acá en Argentina, en Chile, por ejemplo, que las principales organizadoras por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de la recuperación de los detenidos desaparecidos, etcétera, fueron las mujeres. Y en este contexto de pandemia, que es bastante parecido a una guerra, que es una guerra de vida o muerte contra el capital, las mujeres también tenemos un protagonismo fundamental en torno a la organización de los barrios. Eh, Nosotros, no solo en Capital Federal, sino que en otras regiones de todo el país, estamos impulsando la organización de ollas populares. Las ollas populares no tienen solo como fin para nuestras compañeras y compañeros organizar la cuestión del hambre. En primera instancia, nosotros evidentemente arrancamos la cuestión de la pandemia con una desventaja, eh, ya corremos con la desventaja de ser la clase oprimida, pero además corremos con una doble desventaja, porque no solo somos las mujeres trabajadoras, sino las mujeres de los barrios, de las villas miserias. ¿Qué quiere decir esto? Somos las mujeres que compartimos habitaciones de 3x3 con nuestros 2, 3, 4 hijos, somos las mujeres que no tenemos un acceso digno a la salud, somos al mismo tiempo las mujeres precarizadas, las que en su mayoría trabajamos como empleadas domésticas, trabajamos en cuadrillas precarizadas, trabajamos en el comercio, o muchas veces no trabajamos o hacemos pequeñas chancas de costuras y cosas por el estilo. Y al mismo tiempo somos las mujeres que recibimos la violencia, la violencia más brutal en cada uno de los aspectos de la vida cotidiana al interior de nuestros hogares. Esta situación en el contexto de la pandemia, obviamente que se ha puesto mucho más fatal que antes. Primero porque todas las condiciones en las que viven las familias obreras de las villas miserias son condiciones que no solamente son horribles en términos de una vida o un panorama normal, sino que son favorables en este contexto del virus para que se disemine y producir los contagios y colocar en riesgo todas las vidas de las personas que viven en las villas. En ese contexto, además, nosotros tenemos además una lucha que no solamente tiene que ver con la cuestión de la salud, sino que como inevitablemente se conecta la lucha por la salud y también por la alimentación de nuestras familias, por las viviendas dignas. En este momento, como ustedes habrán seguramente visto y seguido en los noticieros, los sectores más densos con cantidad de contagiados son los sectores de las villas. Y pese a ese panorama, que es apocalíptico, las compañeras tanto del Polo Obrero Tendencia como de otras organizaciones también y otros vecinos se han plantado para organizar en esta situación de guerra ollas populares. El objetivo de las ollas populares para nosotros es fundamental porque no consideramos que con eso nosotros vamos a acabar con el hambre del mundo y de la villa. Evidentemente nos organizamos con ollas populares, hacemos campañas de donaciones para poder sostenerla, pero tiene como eje fundamental, como cuestión fundamental, poder organizar el problema del hambre como una exigencia de confrontación y de reclamo hacia el Estado.
Lo interesante de estas ollas populares no solamente tiene que ver con el espacio de poder discutir y deliberar planes de lucha en este contexto, sino que además están mostrando lo mejor que nuestra vanguardia al interior de las villas tienen. Nuestras compañeras tienen una capacidad organizativa increíble, en la que se divide por equipos entre las compañeras que cocinan, entre las compañeras que limpian, y al mismo tiempo las compañeras que toman tareas de agitación y propaganda, entregando volantes al resto de sus vecinos, discutiendo sobre la situación sanitaria, planteando un programa, planteando la necesidad de los testeos masivos, planteando la necesidad de que toda la infraestructura de cada una de nuestras ciudades esté a disposición de la crisis sanitaria, entre otras cosas. En este contexto, cuando nosotros hablamos de las ollas populares, es evidente que las principales protagonistas de las ollas populares son las mujeres, sino incluso en algunas ollas que tenemos exclusivamente de mujeres. Son las compañeras que en situación que no tienen cómo alimentar a sus niños, en situación de que incluso eventualmente por ahí en sus propias familias tienen condiciones para poder relativamente alimentarse, frente a la miseria y a la hambruna que ven en el resto de sus barrios, entre sus vecinos, entre sus amigos y amigas, deciden exponerse a la posibilidad del contagio para organizar el barrio y sacar adelante un plan de lucha de todos los vecinos. Nosotros, además, al interior de las ollas populares, junto con hacer campañas de donaciones, pasar por cada uno de los comercios pidiendo que puedan hacer un aporte, junto con hacer una campaña de agitación, también nosotras hemos podido llevar adelante las discusiones en torno a la situación de las mujeres. Les cuento un caso, por ejemplo, en la Villa 2124, en Capital Federal, nosotras hemos estado en las ollas populares entregando un volante, que es un volante en el que le entregamos a cada una de las vecinas que va a retirar su plato, su comida, y le proponemos que si está cumpliendo la cuarentena, eventualmente con un agresor, con alguien que las puede llegar a violentar, se puedan comunicar con nosotros. Esto quedó solamente una idea, una iniciativa para comenzar a abrir el diálogo respecto a la cuestión de la violencia de la mujer, se transformó el mismo día, en el instante, un espacio para poder contar las experiencias individuales y de manera incipiente comenzar a organizar, plantearse llegar a organizar un comité barrial y una comisión de mujeres que pueda resolver este tipo de reivindicaciones. Me dicen que se corta, ¿se escucha bien? Bien. En esas circunstancias, además, las mujeres que están organizando las ollas populares son compañeras con, ¿cómo decirlo?, con un arete, con un orgullo, con una ética proletaria, incluso revolucionaria, impecable, donde no solamente se le entrega comida a las personas que pertenecen a nuestra organización, sino que además se ha establecido de manera irrestricta que cada una de las cuestiones que se cocinen, que se preparen, se le van a entregar a cualquier vecino que se acerque a una olla popular y que necesite comer ese día. De manera que uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tienen que ver las ollas populares con la reivindicación de las mujeres? Evidentemente todo. Primero porque cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a entregar un volante, le decimos a las compañeras que si están sufriendo violencia en su casa, se comuniquen con nosotras, y las compañeras empiezan a contar sus propias experiencias de vida, sus situaciones de violencia, incluso nos llegan a contar de que muchas de ellas no han, que es un debate abierto que tenemos al interior de los barrios, no están, por ejemplo, a favor del aborto, y sin embargo, al mismo tiempo, llegan a contarnos que han pasado por ese proceso de un aborto clandestino, cuando en función de eso, las chicas adolescentes de las ollas populares nos dicen que ellas están, por ejemplo, también en contra del aborto, porque lo que se imaginan es que están triturando a bebés de 9 meses al interior de una barriga, sacándolos por parte, y uno le explica que no es así, le explicamos que hay una campaña y un protocolo establecido, sanitario,
que debería llegar hasta la semana 13, 14, de que lo que va a suceder es algo parecido a una menstruación fuerte, que hay medicación, etcétera, son las mismas compañeras de la olla que están compartiendo y discutiendo esto, las que nos dicen, bueno, entonces impulsemos una campaña de propaganda y de agitación, escribamos folletos, repartámoslos a las vecinas para que se enteren de que por ahí las cuestiones que nosotros creemos no son así. Nosotros ahí, la olla popular se transforma en una instancia de abrir en primer lugar, abrir la lucha por la reivindicación de la educación sexual y también abrir la discusión del aborto con nuestras compañeras. Cuando nuestras compañeras dicen que abren una olla popular para exigirle al Estado la apertura y el sostenimiento de un comedor, y las compañeras se colocan la camiseta de pelear contra el hambre, exigiendo también que el gobierno se haga cargo de los pañales de los niños, exigiéndole al gobierno que se haga cargo del hacinamiento del que ellos son responsables, por los que viven nuestras familias, etcétera, etcétera. Nosotros lo que tenemos ahí es que de pronto ese espacio de la olla popular se transforma en una abierta lucha por la reivindicación del derecho a la maternidad también, que es un derecho que está absolutamente negado para las mujeres más pobres y para las trabajadoras en general, que no tienen la posibilidad de tener una guardería o un jardín maternal donde dejar a sus nenes, que no tiene la posibilidad de sobrevivir durante la cuarentena con un salario para poder sostener y alimentar a su familia. Y asimismo, evidentemente, cuando una compañera, cuando una vecina, el primer día de conocernos simplemente, porque ese día fue a retirar su ración, nos cuenta de que ella vive una situación de violencia, y empezamos a conversar con ellos, se crea fraternidad entre el resto de sus compañeras, entre el resto de sus vecinas, conversamos de la posibilidad, por ejemplo, de que tengamos silbatos, de manera que las compañeras que están más expuestas puedan escuchar si alguien está en una situación de violencia, está siendo agredida, y nosotros podamos ir en el rescate de ella o tomar una medida. Lo que estamos abriendo ahí, nuevamente además, en ese espacio que parece tan simple y tan inocente de la olla popular, es la organización incipiente, pero la organización y la discusión y la deliberación también en torno a esas problemáticas en cuanto a la violencia que sufrimos las mujeres. De manera que, como es evidente, las mujeres no solamente somos las grandes organizadoras de los barrios, no solamente somos la primera línea de combate en general en las situaciones más complicadas, bajo la dictadura, de guerra, en las ollas populares de Argentina, en las ollas comunes de la rebelión chilena, etcétera, etcétera, sino que además queda en evidencia de que el programa de la mujer es indisoluble, está fundamentalmente vinculado, sin ninguna posibilidad de escindirlo si le damos este tratamiento, con el programa de la clase obrera. Cuando las compañeras dicen, bueno, nosotras luchamos por el derecho a la maternidad, contra el hambre, por la salud, porque queremos viviendas dignas, porque quiero que mi hijo tenga una buena alimentación, etcétera, etcétera, tenemos ahí un solo programa. Y un solo programa que está fundamentalmente organizado y dirigido de manera heroica por las mujeres en los barrios y en las villas miserias. De manera que uno podría plantearse o preguntarse quizás cuáles entonces son las perspectivas que abren estas discusiones. Además de la perspectiva evidente o de que quede expresado de manera evidente que las reivindicaciones y el programa de la mujer trabajadora no es sino una parte y al mismo tiempo completamente el programa de la clase obrera, también nos podemos preguntar entonces qué importancia tiene para nosotras, las mujeres que estamos en las ollas populares, qué importancia tiene a nivel estratégico estar ahí, levantarse temprano, cocinar, limpiar, hacer agitación, etcétera, etcétera. La importancia que tiene de manera estratégica, primero que los reclamos que ahí nacen, en este contexto en general del movimiento piquetero, del movimiento de las villas, etcétera, de los desocupados, pero sobre todo en esta circunstancia de la pandemia, abre en primera instancia un reclamo que es inevitablemente un cuestionamiento, una exigencia, una confrontación inevitable de manera estructural, objetiva, radical, contra el Estado. Porque las compañeras en ese momento
cuando dicen, bueno, nosotros no tenemos comedor, entonces tenemos que repartir una carta por todos los comercios para recibir donaciones. Y ese comentario viene inmediatamente adjunto a, y esto sucede porque el gobierno no nos manda mercadería, porque el gobierno no le interesa garantizar que las familias no pasemos hambre, etc. En segundo lugar, la importancia, en la medida en que se va elaborando esta confrontación de las compañeras en las ollas populares constantemente contra el Estado, nos damos cuenta que la lucha, así como por el aborto, como la lucha por la apertura de los comedores, la lucha por el trabajo genuino, no son bajo ninguna circunstancia medidas mínimas en las que vamos a ir de manera escalonada acercándonos alguna vez al socialismo si acumulamos todas estas cuotas de olla en olla, de movilización en movilización, de comité en comité. En lo absoluto. Lo que aquí plantea la organización en el contexto de la pandemia y en general, o en particular de las ollas populares, es que no son bajo ninguna circunstancia unas luchas mínimas si le damos este tratamiento, sino que son una permanente y constante confrontación con el Estado en que establece en que generamos una experiencia transitoria, un desarrollo de la conciencia transitoria, en el que nuestras propias compañeras entienden la relación fundamental, por ejemplo, que tiene el problema del acceso a la salud, del acceso a la vivienda, al trabajo, versus la cuestión del pago de la deuda con el FMI, por ejemplo. De manera que establece de manera permanente una confrontación y en ese camino, que para mí es lo más importante si uno quiere sacar la conclusión de cuál es la importancia de la organización de los barrios, en este momento las ollas populares, es que nuestras ollas lo que están impulsando es que al interior del movimiento de mujeres se construye una fracción que vincula el programa de las mujeres con el programa de la clase obrera y que al mismo tiempo nuestras compañeras, cuando dicen de manera, cuando entre sus propias vecinas, compañeras dicen, bueno, si vamos a cocinar, nosotras tenemos que estar a las 7 de la mañana y tenemos que ser puntuales y disciplinadas, si nosotras no queremos enfermarnos, tenemos que usar barbijos, cuando las compañeras dicen, que lo han dicho, nosotras tenemos que ser puntuales, organizadas y garantizar el plato de comida para cada una de los vecinos, porque nosotros no somos como el gobierno, nosotros no somos como el Estado, nosotros hacemos las cosas bien. Que por ahí puede parecer un comentario inocente, un comentario cotidiano, y sin embargo lo que las compañeras están evidenciando en ese momento es que al calor de esta situación brutal, lo que estamos estableciendo es que estamos preparando a la vanguardia del movimiento de mujeres. Si nosotras lo que planteamos a nuestras compañeras, si discutimos el hecho de que todas estas cuestiones se van a solucionar con un gobierno de trabajadores, el gobierno de trabajadores va a tener que definir una economía, va a tener que definir cuánto se trabajará, dónde se trabajará, va a tener que discutir programas del sistema de educación, va a tener que discutir programas del sistema de salud, y cuando una compañera lo que hace es organizar a otras vecinas para establecer equipos de cocina, equipos de limpieza, hacer relevamiento de cuántos ancianos hay en sus barrios para organizar tal o cual demanda, lo que estamos haciendo si no es que nuestras compañeras se transformen en la vanguardia, no solamente de los barrios, sino que la vanguardia de la clase obrera que va a llevar adelante el desarrollo de una conciencia y una experiencia que le permita estar listo para que cuando demos por finalizada la victoria final contra la lucha abierta que tenemos contra el capital, sean capaces de dirigir ese gobierno de los trabajadores. Bueno, las compañeras ahí mencionaban que queda abierta la cuestión de las preguntas, quedo hasta acá, me parece que eso es la conclusión principal que tiene la intervención que nosotros estamos haciendo en los barrios, que no es solamente una lucha por el hambre, por la salud, sino que en esa lucha en esa lucha contra el hambre, por la salud, por el derecho a la maternidad, por el derecho al aborto, las viviendas y la defensa de las familias obreras, estamos construyendo una vanguardia de mujeres y de compañeros también, que mancomunadamente trabajan y se organizan con nosotros,
la experiencia necesaria y fundamental que vamos a necesitar para la consigna que nosotros tanto defendemos y repetimos, que es que solo una vez conquistado el gobierno de los trabajadores, vamos a poder tener una vida plena para todas las familias.